Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 30 de septiembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy jueves vocacional, jueves 30 de septiembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Mis hermanos y mis hermanas, antes de entrar en la perícopa que nos ha propuesto a nosotros la Iglesia Católica para este jueves vocacional, les quiero pedir disculpas porque no había estado con ustedes desde el martes anterior. Tuve que hacer un viaje porque la Virgen María me mandó llamar, y cuando la Madre llama, mis hermanos, tenemos que obedecer. Sin embargo, aquí estamos con todos y cada uno de ustedes predicando la Buena Nueva, el Santo Evangelio. Y hemos regresado en un día muy profético, el día de San Jerónimo, mis hermanos, que es aquel hombre que tradujo la Biblia, que se conoce como la traducción Vulgata, del griego al latín, es decir, de la Septuaginta de la Biblia de los 70 al latín, que es la Vulgata. Pero vamos a leer un poco lo que esta revista litúrgica nos dice acerca de este grande hombre. En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo, año 340 al 420, permaneció en Roma, en donde sirvió como secretario del Papa San Dámaso. Pero los últimos años, 35 años de su vida, los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Jerónimo, que escribía con gran elegancia en latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esta traducción fue llamada Vulgata, o traducción hecha para el pueblo o el vulgo. Fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Que por intercesión de San Jerónimo los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Ahora, mis hermanos, hoy hemos escuchado una parte del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Hemos escuchado los versículos del 1 hasta el 12. En estos cortos versículos encontramos nosotros algunas disposiciones que el Señor Jesucristo tiene no solamente para sus discípulos, sino para los misioneros. En el capítulo 6, versículo 27 en adelante, habíamos escuchado el comportamiento de los discípulos. En el capítulo 9, versículo 1 en adelante, habíamos visto la misión
de los 12. Y leímos en San Lucas capítulo 9, versículo 1, convocando a los 12 apóstoles, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios. Vea, los apóstoles tienen poder y autoridad sobre todos los demonios. Por eso en la Iglesia Católica los únicos que son exorcistas son los obispos, o en su defecto dice el numeral 1172, a quien el obispo delegue. Por esa razón, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y el Señor le da única y exclusivamente el poder a los 12 apóstoles de expulsar todos los demonios. Eso se llama un exorcismo, poder exorcístico. Les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, los mandó a curar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar 4 cosas que el Señor Jesucristo se había comprometido en la sinagoga de Cafarnaúm, San Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando el Señor Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm había dicho: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, esto significa liberación o sanación interior, la vista a los ciegos y liberación a los oprimidos. Estas 4 cosas que el Señor Jesucristo se había comprometido en la sinagoga de Cafarnaúm, en el discurso inaugural de su ministerio, el Señor se lo está delegando a los 12, cuando dicen poder sobre todos los demonios, es decir, el Señor había dicho liberación a los oprimidos. El Señor le está diciendo que poder para curar enfermedades, el Señor había dicho que devolver la vista a los ciegos, los envió a proclamar la palabra de Dios, el Señor había dicho que a proclamar la buena nueva, y a curar, el Señor había dicho que liberación a los cautivos. Yo veo en esta expresión la sanación interior, aquellos que están cautivos en su propio interior. Entonces, estas 4 cosas que el Señor Jesucristo se comprometió, entonces se la delega también a la misión de los 12, a los 12 apóstoles. Pero hoy vemos una misión diferente. Si en los 2 apóstoles vemos nosotros a los obispos, entonces estos 72 que aparecen hoy, ¿quiénes son dentro de la Iglesia Católica? Entonces decimos nosotros que es la misión de los laicos. Vea qué bonito ve esto, la misión de los laicos. Para algunos predicadores, entre estos su humilde servidor, el padre Bernardo, para algunos este texto bíblico es aplicado a la misión de los laicos dentro de la Iglesia contemporánea. Y vamos a ver qué es lo que el Señor pide para los laicos. Si a los apóstoles les pide el Señor Jesús expulsar demonios, sanar enfermos, proclamar el reino y curar interiormente o curar, entonces, ¿qué le pide el Señor a los laicos? Vamos a ver. Dice el Señor: después de esto, el Señor designó a otros 72. Es decir, el Señor sabe que los apóstoles necesitan de una ayuda especial y por esa razón el Señor asigna a 72 discípulos, no nombrados como apóstoles, porque San Lucas, en el capítulo 6, nos va a hablar a nosotros de la lista de los apóstoles y nos va a decir verdaderamente cuáles son. Lucas 6, 12, cuál es la elección de esos apóstoles. El Señor va a decir: vea, por aquellos días fue él al monte a orar y se puso y pasó la noche en oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, 2 discípulos, y eligió 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Ya después nos va a decir la lista de los apóstoles, de los 12. Pero aquí esos son discípulos. Aquí vemos a los laicos, dice el Señor, 72, y los envió de 2 en 2. Es decir, un laico misionero nunca puede ir solo. Los envió de 2 en 2 a todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Es decir, el Señor Jesucristo utiliza a sus discípulos para que vayan a abonar el terreno donde va a ir el Señor y Salvador Jesús. Esto es importante. Y el Señor Jesucristo les dice: vea, la mies es mucha. ¿Qué significa la mies? La mies, ¿qué es la mies? El pueblo de Dios. Y los obreros son pocos. ¿Quiénes son los obreros? Pues los apóstoles, los discípulos pocos. Es más, la Virgen María en estos últimos tiempos nos ha dicho que la persecución que viene contra la iglesia y contra los sacerdotes es tan dura, tan difícil, que un sacerdote va a tener que hacer por 20. Uno solo, porque van a ser reducidos, perseguidos, muertos, de todo. Pero uno solo va a tener que hacer por 20. Hoy en día un sacerdote tiene que atender entre 20,000 y 50,000 personas, dependiendo del territorio parroquial. Imagínense un sacerdote hacer por 20. Es decir, va a tener que duplicar su trabajo de una manera extraordinaria y mucho más. El Señor dice: la mies es mucha, el pueblo es mucho, pero los obreros son pocos los obreros. ¿Y qué tenemos que hacer frente a eso? Dice el Señor: rueguen, pues rueguen, tenemos que orar. Lo primero que el Señor pide a los laicos
es que se dediquen a la oración y le pidan al Señor Jesús que en medio de su pueblo saque obreros, seminaristas, hoy jueves sacerdotal, que el Señor ponga santas vocaciones, que el Señor nos regale santos sacerdotes, como decimos nosotros en las ejaculatorias eucarísticas. Danos, Señor, sacerdotes santos, muchos sacerdotes santos. Danos, Señor, religiosas y religiosos santos, muchos religiosos y religiosas santos. Eso es lo que tenemos que pedir. Lo primero que tenemos que hacer es la oración. Segundo, ¿a quién le tenemos que orar? Pues al dueño de la mies. ¿Y quién es el dueño de la mies? Pues Dios, que llame obreros, que dé vocaciones, que levante verdaderamente vocaciones para que sean consagrados y trabajen por la mies. Y después el Señor, como segunda cosa, primero los manda a orar y segundo los envía. Dice el Señor, vayan, vayan, vayan. Es un envío misionero. El laico tiene que ser un laico de salida, una iglesia de salida, dijo el Papa Francisco. Vayan y miren que los envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. Y a veces es duro, mis hermanos, como nosotros en la misma iglesia, porque no necesitamos pensar ni en satánicos, ni en brujos, ni en políticos antirreligiosos o dictaduras que persigan a los religiosos y a los misioneros. No, nosotros mismos, el mismo pueblo de Dios, nos perseguimos. Cuando va un misionero y entonces el mismo pueblo se levanta y persigue al misionero, yo soy una muestra, un testimonio de lo que les estoy hablando, les estoy diciendo. Las persecuciones más duras no las hacen los enemigos, ni los satánicos, ni los brujos, ni las brujas, ni los hechiceros. No, no, no. Las persecuciones más duras son dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. El Señor dice, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Somos corderos o somos lobos, mis hermanos y mis hermanas? Eso lo tenemos que pensar muy bien. Ojalá que nos ubiquemos dentro del grupo de las ovejas, de los corderos del Señor. Y el Señor después le va a dar a estos discípulos unas disposiciones. Vea, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. ¿Qué significa esto? Que tenemos que depender en la misión solamente de Dios. Entonces no podemos llevar nosotros lo que significa bolsa, alforja y sandalia, porque entonces vamos a depender de eso, ¿no? El misionero tiene que ser ligero de maleta. El misionero, mis hermanos, tiene que depender solamente de Dios. ¿Y qué significa no saludar a nadie por el camino? No distraernos. Como si usted tiene un hijo o algún trabajador, algún empleado, le dice, vea, vaya, hágame esta diligencia, y el trabajador se vaya y se distraiga aquí saludando y no le haga diligencia. ¿Cómo se va a poner usted? Un poquitico fuera de sus casillas. Lo mismo dice el Señor, no salude a nadie por el camino, es decir, no tenemos que distraernos. Como cuarta cosa, el Señor va a decir que tenemos que ir a las casas. Vayan a las casas, dice el Señor. ¿Qué significa esto? A la familia, al núcleo familiar. Y cuando entren a una casa, digan primero, la paz a esta casa. Si allí vive gente de paz, la paz residirá en ellos. Y hay una traducción que dice, y si no, la bendición volverá a ustedes. Tenemos que ir anunciando a nuestro Señor, pero la sola presencia del misionero ya es bendición para esta familia. Entonces dice el Señor que cuando lleguen a una casa, entonces coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Eso es importante. El obrero merece su salario de él. Coman y beban lo que les pongan, porque el obrero merece su salario. Hay que dar gratis, claro, gratis han recibido, dice San Mateo en el capítulo 10, gratis lo recibieron, de lo gratis. Sin embargo, el Señor y Salvador Jesucristo aquí está diciendo que el obrero merece su salario. Hay que tratar bien al hombre de Dios. Ahora el Señor dice, no vayan de casa en casa. No vayan de casa en casa. ¿Qué significa esto? Y es algo que yo tengo como norma de conducta. Si usted va a una casa, la primera casa que yo llego, ahí siempre que llego me quedo en esa casa. Desde ahí se extiende la misión a las parroquias, a donde el Señor lo quiera llevar a uno. Por último, el Señor va a decir que cuando entren a una casa, entonces coman y beban lo que les pongan y curen a los enfermos. Vea qué bonito. Ya los están enviando, como envió a los apóstoles, enviando a los discípulos. El Señor está diciendo que tienen que curar a los enfermos dentro de las regulaciones o las promesas que el Señor había dicho en San Lucas 4:18 y en San Lucas 9:1. El Señor nos había dicho que Él iba a sanar a los ciegos, estaba dándole el poder a los apóstoles de curar a enfermos, pero los laicos también, vea, dice el Señor, curen a los enfermos que hayan en esta casa y dígales el reino de Dios está cerca, es decir, tienen que anunciar la palabra. Entonces, en la misión de los laicos no se ve directamente ese poder exorcístico que se compromete el Señor, que lo vemos ejercitando a Jesús de Nazaret y se lo entrega, se lo delega a los discípulos cuando le dicen poder sobre todos los demonios, sino que con la misión de los laicos
los laicos tienen que predicar la palabra y sanar a los enfermos. Sin embargo, ya lo vamos a ver en estos días, cuando regresan en el versículo 17, lo que va a suceder. Pero en un primer momento, vea qué interesante. Predicación de la palabra y curación de los enfermos a través de una oración de fe, pero tenemos que extender el reino de Dios. Entonces, si lo reciben en una ciudad, gloria al Señor. Y si no lo reciben, dice el Señor, entonces vayan a las plazas, salgan a las plazas y sacúdanse hasta las sandalias de los pies. Sin embargo, dígale, es decir, no dejen de predicar la palabra, el reino de Dios está cerca. La Biblia de Jerusalén dice, de todas formas, digan que el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa sacudirnos hasta el polvo de las sandalias? Es decir, no llevaron ninguna contaminación, no llevaron nada de este lugar, ni en el corazón, ni en ningún lado, ni en el polvo de las sandalias, y seguir predicando, no dejar de predicar, anunciar a un Jesús vivo y resucitado. Si no lo quieren aquí, lo querrán allá, si no lo quieren allá, lo querrán allá, pero en algún lugar van a recibir la palabra del Señor, porque el que abre los caminos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la misión de los 72 discípulos, y en ellos vemos a los laicos de la Santa Iglesia Católica. Pidámosle a nuestra Madre Santa, la Virgen María, que ella que es patrona nuestra, que es Madre de Dios y Madre nuestra, ella que es patrona de todos los misioneros, ruegue e interceda para que podamos hacer la obra que el Señor Jesús nos ha encomendado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Dios de los apóstoles y Dios de los profetas, por Jesucristo, primer enviado en misión de paz, para anunciar a los pobres el gozo de la liberación, para curar a los enfermos y cosechar la mies abundante. Haznos disponibles con la libertad de la pobreza, para regalar a los demás lo que tú nos das gratis. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves sacerdotal, jueves vocacional, 30 de septiembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Le pedimos a Dios que por intercesión de este grande santo, nosotros no solamente podamos vivir y ver cumplidos los deseos de nuestros corazones, sino que podamos extender la palabra de Dios a todo aquel que nos escucha. Como dice la misma palabra, que si vas a hablar, habla palabra de Dios. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Mis hermanos, antes de irme les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada, colabórenme con su suscripción y denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal que se llama Corporación Ángel, que aquí les dejo el link de la corporación. Recuerden que con esta corporación estamos construyendo la Granja La Inmaculada, que va a ser una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y un refugio sacerdotal, sacerdotes que estén abandonados, enfermos. Allá nos los vamos a llevar, si Dios lo permite, para que al menos pasen unos días o los últimos años de sus vidas. Mis hermanos, les pido perdón porque no pudimos realizar el 5º congreso virtual. Me tocó hacer un viaje a última hora, un viaje expreso, y no pude estar con ustedes. Así que les pido perdón. Pero si Dios lo permite, a partir de octubre volveremos con nuestros congresos virtuales, mis hermanos. Octubre es el mes del Santo Rosario, así que vamos a dedicarle este congreso a nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. En estos días les comunicaré la fecha del Congreso de octubre. Y por último, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo que estamos sacando el trapito rojo y estamos pidiendo una ofrenda voluntaria para continuar con nuestra misión de evangelizar a través de los medios de comunicación. Es un poco costoso, un poco difícil, muchas veces no podemos grabar nuestros programas porque no tenemos los recursos necesarios para alquilar los estudios, las cámaras, las luces, las ediciones, y esto tiene un costo, mis hermanos, así que por favor, ayúdenos también a terminar este sueño de granja que el Señor ha puesto
en nuestros corazones. ¿Y cómo? Con una ofrenda voluntaria. ¿Cuál es? La que Dios ponga en su corazón. Sin embargo, en la pantalla les dejo los medios, los bancos, PayPal y todos los medios electrónicos y bancarios para que usted nos extienda esa ofrenda voluntaria. Yo por mi parte oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. No siendo más, mis hermanos, le pedimos a Dios que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.